Hay planes que nacen de la desesperación y planes que nacen del frío cálculo. Este era el segundo tipo. Cada traición, cada herida, cada momento de oscuridad había sido una pieza en el tablero de alguien que nunca dejó de pensar 2 pasos adelante. Dejarse atrapar no es una derrota. A veces, es la única forma de ganar. Él lo sabía desde el principio, el único rey caído capaz de volar era la llave, y nadie más podría alcanzarla. La verdad llegó sin golpear la puerta. Solo una pregunta, suspendida en el aire como una hoja a punto de caer. ¿Ella lo sabía todo desde el inicio? Un simple sí que pesaba más que todas las batallas anteriores. La rabia estalló sin pedir permiso. ¿Cómo se le ocurrió cargar solo con ese peso, sin decirle nada, sin confiar en ella? Ser oficial superior no es solo un rango, es una responsabilidad que él pisoteó con su silencio. Una sola palabra. Pronunciada con la calma devastadora de quien ya lo ha pensado todo. Idiota. No como insulto, sino como el veredicto más honesto que alguien puede recibir de quien realmente se preocupa por ti. Los llamó exactamente como eran, sin adornos ni piedad. A cada uno por su defecto más vergonzoso. Y sin embargo, en ese caos de reproches, había algo extrañamente cálido. La brutalidad de quienes se conocen demasiado bien. Mentir sobre los onigiri fue su error más costoso. Los ojos no mienten, y los de ella nadaban en una marea incontrolable. Él lo sabía. Ella lo sabía. Y aún así, ahí estaban, 2 personas incapaces de esconderse el uno del otro. No mentiré, acerca de eso. 4 palabras que encerraban toda una declaración. No de amor, no de guerra, sino de algo más frágil y más poderoso que ambas cosas, la promesa de ser real con alguien. Ganar. Una palabra tan simple que casi duele escucharla en este contexto. Reunir todas las balotas originales, destruir el Althing, y un obstáculo que parecía infranqueable se interponía entre ellos y ese sueño. Schumerman. El nombre solo ya congela la sangre. Un ejército a sus espaldas, cuerpos aplastados bajo sus pies, y esa sonrisa, la sonrisa de algo que dejó de ser humano hace demasiado tiempo. Un monstruo. Sin más calificativos. Sin más explicaciones. Cada característica que lo hacía imbatible se desplegó como un catálogo del horror, hielo que detiene balas, un desenvaine más veloz que el viento, una fuerza física que aplasta cualquier lógica de combate. Y sobre todo eso, algo aún más aterrador. Velocidad de reacción. No era solo rapidez, era como si el tiempo mismo le obedeciera a él y a nadie más. 300 años observando, calculando, anticipando. Nadie había podido golpearlo, nadie excepto ella. Ver los movimientos del rival y contraatacar es el ABC del combate. Pero cuando tu enemigo reacciona como si el tiempo se detuviera para todos menos para él, el ABC ya no alcanza. A menos que existiera alguien cuya velocidad de reacción superara incluso la suya. Pudín. El nombre resonó cargado de esperanza y vértigo. Porque si el héroe legendario regresaba con toda su potencia, y con todos los reyes caídos cubriéndole las espaldas, quizás, solo quizás, el imposible tenía fisura. Juntos. Esa era la única respuesta posible frente a un monstruo de esa magnitud. Cada rey caído, cada alma forjada en la derrota y remodelada por la voluntad de sobrevivir, dispuesto a interponerse entre el horror y los que aún tenían algo que perder. No habría empate. Él lo sabía y no intentó suavizarlo. Pero tendría una oportunidad al pelear, siempre que Sonoara lograra llevar esa balota a donde debía estar. Todo el plan descansaba sobre sus hombros. El cielo se quebró. Algo llegó desde arriba con la violencia de un meteorito y la precisión de una sentencia. Justo ahora. No era una coincidencia. Era el inicio de algo que nadie había pedido y que todos temían. Los clones. No eran reyes caídos reales, eran copias fabricadas con drogas, velocidad artificial, sin alma que los frene. Sonoara los procesó en un instante. La situación había sido malinterpretada desde el principio, y el error podía costarles todo. Será alcanzada.
El clon se lanzó con una velocidad que desafiaba la percepción humana. Pero Sonoara no era humana en ese instante, era una ecuación de supervivencia resuelta en milisegundos, con un arma y una convicción recién encendida. El impacto fue devastador. El choque metálico rasgó el aire antes de que el cuerpo del clon cediera ante una fuerza que no esperaba encontrar. El dolor era real. Pero también lo era la resistencia. Un ala rota. La movilidad comprometida. Y aún así, abandonarlos así era impensable. El clon reía, convencido de que la huida estaba cerrada. Pero una herida no es el final. A veces, es el momento en que alguien decide dejar de huir. No trato de hacerlo. 5 palabras frías como el acero que sostenía. No era bravuconería, era claridad absoluta. Mizuka había dejado de buscar la salida. Ahora buscaba otra cosa completamente distinta. El contraataque estalló con una brutalidad calculada. Bala contra espada, impulso contra fuerza bruta, voluntad contra instinto. El clon no entendió que había cambiado en ella, pero ya era demasiado tarde para aprenderlo. Los registros la llamaban la más inútil. Y ella lo admitía sin pestañear. Siempre dependiendo de él, siempre escondiéndose detrás de Rito Senpai. Pero siempre tiene fecha de vencimiento. Y la de ella acababa de expirar. Ten convicción. Las palabras ardieron en su pecho como una mecha encendida. Sonoara Mizuka, rey caído de la persecución, soldado del escuadrón de no matar, miembro de la clase A harta de la versión de sí misma que siempre retrocedía. Lista para contraatacar. Ahora. Una sola sílaba que lo cambió todo. Las balas guiadas convergieron con la precisión de quien ya no tiene miedo de acertar. El contraataque no fue un grito de rabia, fue una declaración tranquila y devastadora. El clon maldecía mientras sus balas seguían persiguiéndola sin descanso. Pero Mizuka ya había leído el patrón. En el instante de recarga, ahí estaba la grieta. Y las grietas, para quienes tienen convicción, son puertas. El rifle habló con toda su fuerza. El impacto fue tan contundente que el clon ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse. Y en los ojos de Mizuka, detrás del visor, brilló algo que no había estado antes, la certeza de que podía ganar. La explosión consumió el espacio entre ellas. El clon aulló de furia y frustración mientras el polvo se tragaba la visibilidad. Molesto. Irritante. Imposible de atrapar. Ella se había convertido en exactamente eso. La velocidad la salvaba de las balas. Pero la velocidad era también su condena, el clon lo sabía, y esperaba el momento de cargar. Encajar algunos impactos para después ensartarla. Un plan sanguinario que Mizuka ya había anticipado. El rifle antimateria apuntó con una frialdad que heló el ambiente. Tu espada puede desviar balas pequeñas, pero una ronda de 12.7 milímetros AP es otra conversación. ¿Podría desviarla? La pregunta flotó un instante cargado de fatalidad. Ella no podía. Pero él sí. Y con esa única diferencia, todo el tablero se volcó. El impacto que debía ser definitivo fue interceptado por alguien que apareció exactamente donde debía estar. El boyá retumbó no como burla, sino como alivio. La sonrisa del clon se torció en algo irreconocible cuando los balazos lo alcanzaron. Cayó. Y en el silencio que siguió, Mizuka procesó lo que acababa de ocurrir con los ojos desorbitados de quien casi no lo cuenta. Pero la victoria duró exactamente lo que tarda una sonrisa en borrarse. Otro llegó, y este no venía a terminar la batalla rápido. Venía a disfrutarla. A jugar con ella antes de matarla. El horror tiene muchas caras, y esta era la peor. Mizuka sostenía su posición con lo que le quedaba. Pero la nueva amenaza era de otra naturaleza, calculadora, sádica, alimentada por algo que iba más allá del combate. Y en sus ojos, la promesa de que esto apenas comenzaba. 2 contra 1. Uno impaciente, otro hambriento de algo más oscuro que la victoria. La rabia fría de uno chocaba con la fruición retorcida del otro. Y Mizuka, acorralada, comprendió que el verdadero peligro no era morir, era lo que venía antes.
La oscuridad se cerró como una mandíbula. Rodeada, caída, sin escapatoria visible. Tengamos mucha diversión, antes de que mueras. No era una amenaza. Era una promesa pronunciada por algo que ya no recordaba qué significa ser humano. Los ojos de Mizuka quedaron vacíos de esperanza, pero no del todo. Porque en el fondo de ese abismo, algo todavía ardía. Tenue. Casi aplastado. Pero vivo. Y mientras eso respirara, la historia no había terminado. Continuará. El terror no necesita explicación. Se siente en los huesos, en el pecho, en cada segundo que el reloj se niega a avanzar. Y para la víctima atrapada en ese instante, el mundo entero se había reducido a una sola palabra, no. Capítulo 52, Ángel. Un título que arde como ironía en medio del caos. Porque lo que se desataba aquí no tenía nada de celestial, y sin embargo, en algún rincón de esta historia, un ángel estaba a punto de caer. Las súplicas se estrellaban contra el aire como piedras contra un muro. Vi observaba, calculadora, divertida, con la frialdad de quien nunca aprendió que el dolor ajeno no es entretenimiento. Y al fondo, quienes podían actuar, aún no lo hacían. Hay amenazas que se susurran. Y hay amenazas que se clavan. Bien no necesitaba gritar, su voz tenía el peso de algo inevitable, de una promesa que no admite negociación. La hoja brilló. El silencio obedeció. 300 años sellados en un tubo de ensayo. Eso era todo lo que habían conocido, paredes de vidrio, oscuridad y el sonido del tiempo pudriéndose a su alrededor. Y ahora que estaban libres, la crueldad era lo único que sabían hacer con esa libertad. Biel lo pedía con la calma de quien cree tener todo el derecho del mundo. Sin vergüenza, sin límite, sin humanidad. Nacida en un laboratorio, jamás había aprendido dónde terminaba la curiosidad y dónde comenzaba el horror. La diferencia entre una vida creada y una vida vivida se asentaba en esa sonrisa torcida. Biel lo sabía intelectualmente, pero no lo sentía, porque nadie que haya pasado 300 años en silencio puede entender lo que significa nacer entre brazos que te quieren. Una orden. Y entonces los engranajes del tormento comenzaron a girar. Sech surgaba en la mente como quien abre cajones ajenos sin permiso, buscando lo más privado, lo más doloroso. Lo que se encontró ahí, no era lo que esperaban. Solo recuerdos. Sech podía leer el pasado, pero el pasado a veces es el arma más devastadora de todas. Con un chasquido de dedos, algo se rompió en el aire, y la batalla silenciosa que nadie había declarado oficialmente, acababa de comenzar. Los recuerdos explotaron como un espejo hecho añicos. Cada fragmento, una humillación. Cada escena, un golpe que ya había caído hace mucho tiempo. Biel los contempló con una sonrisa que helaba la sangre, nada más que un perro. Así lo veía. Así lo sentenció. El pasado no se borra. Se acumula. Y Sonoara lo cargaba todo, los golpes, el hambre forzada, las risas crueles que sonaban igual en cada generación de verdugos. Pero algo en sus ojos, incluso ahora, se negaba a rendirse. Biel reía. Reía de lo que había encontrado en esos recuerdos, de la vulnerabilidad expuesta como una herida abierta. Y entonces, con una frialdad calculada, ofreció algo que parecía misericordia, pero que en sus labios había trampa. Una niña que extendió la mano sin miedo, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. La primera amiga. Las palabras más simples del mundo, y sin embargo las más devastadoras, quiero ser tu amiga. Pero entonces llegó el día de Taketora-kun, y todo cambió. La amenaza cayó como un hacha. Una sola advertencia, y el único lazo que Sonoara había construido se fracturó. Desde entonces, el silencio fue su compañero de pupitre, y Rito Senpai, la única voz que seguía hablándole como si importara. Siempre había sido la mascota del tipo. Las palabras aterrizaron como una condena. Y entonces algo oscuro despertó en el combate, una bestia que no preguntaba, no negociaba, simplemente devoraba. El pasado y el presente colisionaban con furia. Cambié de opinión. 4 palabras que no tranquilizaban a nadie.
Porque bien no cambió de opinión por piedad, cambió de planes. Y lo que vino después tenía el rostro de algo mucho peor que la muerte. Te haré mi mascota. El grito rasgó el aire con una brutalidad que no admitía respuesta. La sangre goteaba. Lenta. Implacable. Como un reloj que marca el tiempo que le queda a alguien que ya no tiene opciones. Atada, herida, humillada, y sin embargo Sonoara seguía ahí. Vie saboreaba cada segundo con la paciencia enferma de quien disfruta el proceso tanto como el resultado. Comenzando hoy, yo soy tu amada maestra. Las palabras podridas de quien confunde el poder con el amor. Ladra. El mandato resonó con toda la crueldad del mundo concentrada en una sola sílaba. Y mientras la oscuridad presionaba, mientras el dolor se acumulaba, algo en el pecho de Sonoara ardía con una llama que bien nunca podría comprender, la voluntad de sobrevivir. Ladra para mí. La orden se repetía como un martillo sobre una grieta. 3 veces. 4. Con una sonrisa que ya no era de diversión, sino de desesperación disfrazada de poder. Y en ese instante, algo cambió. Tú ladras, perra. Pero nadie en ese campo esperaba lo que vino a continuación. Porque entre el verdugo y la víctima, alguien se interpuso. Sangriento, en llamas, con un contador que defía toda lógica. Taketora no estaba ahí para obedecer. ¿Qué? La pregunta de Vie quedó flotando, sin respuesta. Porque el golpe que llegó no tenía nombre, no tenía origen claro, y demolía cualquier cálculo que hubiera hecho sobre este combate. El suelo tembló. Y todo se desmoronó. Caído pero no vencido. Taketora levantó la vista y la encontró a ella, Sonoara, de pie, rehusándose a escapar. Él le ordenó huir. Ella eligió quedarse. Y en ese silencio de 2 segundos entre ellos, había más conversación que en todas las palabras cruzadas antes. ¿Por qué siempre dices cosas tan crueles? La pregunta no era de rabia. Era de algo más profundo, más viejo, más roto. Y Taketora no respondió. Porque a veces la crueldad más grande no es un golpe, sino una distancia que se mantiene para proteger. No puedo soportar ser solo una víctima más. Nunca más. Las palabras de Sonoara ardían con una determinación que nadie le había dado, que ella misma había forjado. Pero la respuesta que recibió fue la más devastadora de todas: tú solo me estorbarás. El cañón se preparó en silencio. Y Taketora no pudo decir lo que necesitaba decir. Las palabras se atascaban en algún lugar entre el pecho y los labios, prisioneras de un orgullo tan viejo que ya ni él mismo recordaba cuando lo había construido. Te odio. Sonoara lo lanzó con todo lo que tenía. Y Taketora lo recibió, sin esquivarlo del todo. Con una sonrisa rota que preguntaba, ¿es así? Como si ese odio fuera exactamente lo que necesitaba escuchar para seguir de pie. El cuerpo se sentía pesado. No era agotamiento, era el poder de los clones aplastando desde arriba, multiplicando la gravedad, convirtiendo cada movimiento en una batalla contra la propia existencia. Y aún así, Taketora sonreía. 500.000. El número resonó como una sentencia de muerte. Reyes caídos forjados con la droga más letal jamás creada. Velocidad del rayo, poder aplastante, y la certeza desquiciada en los ojos de quien sabe que no tiene nada que perder. ¿Y entonces qué? Si yo también. La pregunta de Taketora no era de duda, era de cálculo. La misma locura que brillaba en los ojos de los clones comenzaba a encenderse en los suyos. No con miedo. Con una resolución que helaba más que cualquier amenaza. Me esfuerzo al máximo para liquidarlos. La bestia despertó por completo. Un monstruo de poder absoluto, de piel rasgada y ojos vacíos de todo menos voluntad. Y frente a él, hasta los reyes caídos sintieron, por primera vez, algo que no conocían: duda. El secreto al fin salió a la luz. Para elevar sus contadores, los clones se consumían a sí mismos, devorados por la sed asesina de Chumerman. Una trampa que también era su propio veneno. Y Taketora tenía la misma trampa escondida en su pecho, y la había ignorado hasta hoy. Yo también soy aplastado.
La confesión estalló entre sangre y electricidad. Eran espejos rotos el uno del otro, destruyéndose al mismo ritmo, consumiéndose en la misma llama. Una batalla donde ganar y perder ya no tenían diferencia. Se irán al infierno conmigo. El grito de Taketora desgarró el cielo. El poder estalló hacia afuera con la furia de algo que ya no tenía nada que perder, y en ese instante de destrucción total, el campo de batalla se convirtió en el fin del mundo. La verdad se reveló entre los escombros de la memoria. Taketora nunca la había acosado. La había protegido. Cada palabra cruel, cada distancia mantenida, era un escudo construido con los materiales más dolorosos que existían. Y ninguno de los dos lo había podido decir en voz alta. La estrategia más cobarde y más noble a la vez, hacerse el villano para que el verdadero peligro no se acercara. Taketora lo sabía. Y sin embargo, ahora estaba muriendo mientras ella lo odiaba. ¿Estás bien con eso? La pregunta flotaba sin respuesta en el aire. Mis padres eran buenos y atractivos, pero yo nací con esta cara. Solo soy un tipo al que aman odiar. No había amargura en la confesión, solo la verdad desnuda de alguien que aprendió desde niño que el mundo no lo quería, y que decidió usar eso como armadura. Todos rehuían de él. Su propia familia. Los desconocidos en la calle. El niño Taketora creció entre silencios que dolían más que los golpes. Hasta que un día, casi por accidente, su vida colisionó con algo que jamás había esperado encontrar. Me llamo Mizuka. Un placer conocerte. Y ella sonrió, como si nada en su rostro le produjera miedo. Como si el mundo entero no le hubiera enseñado que debía apartarse. Para Taketora, esa sonrisa fue lo más devastador que jamás le había ocurrido, alguien que lo veía, y no huía. ¿Cómo alguien que jamás conoció la amabilidad, aprendió a ser tan amable? ¿Cómo alguien que jamás fue amado, aprendió a amar? Un ángel caído del cielo. No era una metáfora, era la única explicación que Taketora había encontrado para lo que Mizuka representaba en su vida. Pero Mizuka, puedo decir esto con seguridad. Las palabras se formaban entre flores y recuerdos, entre la versión de él que no sabía amar y la versión de él que ella había construido sin saberlo. Y lo que venía a continuación era todo lo que nunca se había atrevido a pronunciar. No eres apta para el campo de batalla. No porque seas débil. No porque estorbes. Sino porque hay lugares en el mundo que no merecen mancharse con ciertas personas. Y Mizuka, con esa sonrisa serena entre los pétalos que caían, era demasiado luminosa para este infierno. Deberías estar riendo felizmente, en un campo repleto de flores. El pasado y el presente se fundieron en una sola imagen, la chica entre flores y el guerrero entre escombros. Dos mundos que jamás debieron cruzarse, y que ya no podían separarse. Eres un perdedor, ¿sabes? La sentencia más honesta del capítulo. Porque la presión se dio de golpe, y con ella cayó la máscara de Taketora, el hombre que nunca pudo decirle a Sonohara lo que necesitaba escuchar, seguía siendo el mismo niño que no sabía cómo hablar. Algo surgió de las sombras. Algo que hizo temblar a quienes ya no creían poder temblar. El terror regresó, pero con otra textura, no era el miedo a morir, era el miedo a lo desconocido. Y detrás de Taketora, había una presencia que nadie había convocado. La espada cortó el viento y Taketora emergió de entre las ruinas con algo nuevo ardiendo en los ojos. No era rabia. Era algo más tranquilo, más peligroso, la claridad de quien finalmente sabe por qué está peleando. Y las palabras se atascaban, porque algunas verdades duelen más que los golpes. ¿Cucaracha? Un dúo temible. Dos voluntades fracturadas, dos historias rotas que de algún modo se sostenían mutuamente en pie. Esto no debería ser muy difícil, con nosotros dos. Y con esas palabras, el capítulo cerró su última puerta, dejando la siguiente entreabierta. El poder recuperado no avisa. Simplemente regresa, como una tormenta que dormía y despertó hambrienta. Y quienes se atrevían a subestimarlo estaban a punto de pagar ese error con todo lo que tenían. 300.000. Un número que no era solo una cifra, era una declaración de guerra.
Con un aliado a sus espaldas y la nostalgia de batallas pasadas ardiendo en sus venas, él empuñó su hoja como si el tiempo nunca hubiera existido. 300.000, y ellos se atrevían a reírse. La presunta balota del héroe legendario, reducida a blanco de burlas por quienes aún no comprendían ante qué clase de poder estaban parados. La rabia estalló. Feroz, descontrolada, sin pedir permiso a nadie. Pero él solo entrecerró los ojos. No había apuro. No había miedo. Solo la fría certeza de quien ya sabe cómo termina esto. La venganza tiene su propio ritmo, y ellos lo marcaron con furia ciega. Él, en cambio, pronunció un nombre con la calma de quien da una orden al universo. Do-Wan. 2 palabras. Una respuesta. Y el caos se desató. Se fue. En un instante, en un destello que nadie logró seguir. El campo de batalla se fracturó en caos puro, aliados gritando, enemigos desorientados, y él moviéndose entre todo ello como si fuera el único que entendía las reglas del juego. 1, 2, 3. Cada número era un golpe, cada golpe era una sentencia. Y cuando el polvo se asentó, el enemigo buscaba con la mirada algo que ya no estaba donde debía estar. ¿Subestimarlos? Esa palabra ya les costaba demasiado cara. Él extendió un dedo, solo uno, y fue suficiente para que el aire mismo se volviera pesado de advertencia. 5. 6. El impacto resonó como un trueno que no avisa. El campo de batalla ya no era un tablero de ajedrez, era una carnicería cronometrada, y el reloj estaba completamente en sus manos. 7. Solo dijo 7, con voz suave, casi disculpándose. Y aún así, lo que siguió fue devastador. Su cuerpo se sentía pesado, susurró ella. Demasiado tarde para lamentarlo. No hubo misericordia en ese instante. Solo la velocidad implacable de alguien que ha perfeccionado durante siglos el arte de no fallar. El golpe llegó antes de que el grito pudiera formarse. Primero, uno menos. Así de frío. Así de calculado. Y cuando el arma apuntó, todos supieron que el nombre que escapó entre dientes no era una amenaza, era una súplica. La sangre en su frente no lo detuvo. Ni la intensidad del combate, ni el peso de los cuerpos caídos a su alrededor. Solo un nombre. Do-Wan, pronunciado con asombro, como si hasta ese momento nadie hubiera creído realmente en él. Sin matar. 2 palabras que en ese mundo eran casi una herejía. Y sin embargo, ahí estaban los dos, ella protegida, él de pie, y el enemigo vencido pero vivo. Una filosofía que desafiaba la lógica de la guerra. La furia del pasado tiene nombre, y ese nombre era Sonara. Cada golpe encajado, cada cicatriz acumulada, todo tenía una raíz. Y esa raíz ardía con la intensidad de algo que nunca debió suceder. Estabas ahí para ella, ¿cierto? Una pregunta que no necesitaba respuesta. Porque en el fondo, entre toda esa tensión y ese odio finamente disfrazado, algo parecido al afecto comenzaba a filtrarse entre las grietas. El campo gravitacional rugió. Y aún así, él se movió. Como si las leyes de la física fueran sugerencias que podía ignorar. 300 años no habían apagado ese instinto. Lo habían afilado. El caos tiene su propia comedia cuando nadie sabe quién está de qué lado. Novatos, gritó él entre dientes. Y en medio de la explosión y los gritos, casi se podía escuchar una risa. La estrategia era simple y brutal, derribar al rey para liberar al peón. Pero nada en ese campo de batalla era simple. Wadoan lo sabía mejor que nadie cuando el impacto lo alcanzó de lleno. Las flechas lo atravesaban, y él seguía en pie. Herido, sangrando, pero de pie. Algunos hombres se doblan ante el dolor. Otros lo absorben y lo convierten en combustible. Él era de los segundos. Una bala suspendida en el aire. Una promesa de destrucción que aún no había cumplido su destino. Y al fondo, entre los árboles, alguien observaba con la tranquilidad de quien tiene todo perfectamente calculado. El disparo rasgó el silencio del bosque con una precisión quirúrgica y sin alma.
Odio, murmuró alguien. No era una maldición. Era una confesión que llevaba demasiado tiempo encerrada. Blam. Blam. Cada disparo era una acusación, cada bala un trozo de todo lo que nunca se dijo en voz alta. Siempre tan amable, pero incapaz de hablar con el corazón. ¿Ese es el verdadero crimen que no perdonaba? El odio más devastador no es el que se grita, es el que se construye en silencio, con cada favor ignorado, con cada distancia que se fue haciendo más grande sin que nadie lo eligiera. Ese odio no destruye al otro. Te destroza a ti. ¿Taketora-kun? El nombre escapó cargado de algo que iba más allá del alivio. Él estaba de pie entre las balas suspendidas como estrellas muertas, su cuerpo un mapa de cicatrices, su mirada, vacía de derrota. Ve con todo. Palabras que sonaron menos como una orden y más como una despedida. Porque ambos sabían lo que significaba liberar ese poder sin cadenas y también lo que podía costar. El campo gravitacional aplastó el aire, pero no lo aplastó a él. Imposible, gritó alguien. Rii Tobach, desaparecido. Y en ese instante todo cambió de dirección, como un río que de pronto decide correr hacia arriba. 149.000, el contador trepaba como una sentencia escrita en fuego. Y aún dentro del campo gravitacional que aplastaba todo a su alrededor, él avanzaba. Paso a paso. Implacable. Estoy agradecido. 3 palabras que ninguno esperaba. Porque hasta él mismo había dudado de ser capaz de pronunciarlas. La furia que antes lo consumía, por fin, había encontrado un lugar donde descansar. Seré capaz de reunirme con ellos. No era una promesa vacía. Era la primera vez en mucho tiempo que creyó en algo que no fuera el filo de su espada. Y desde el costado, alguien lo envidiaba en silencio. Al menos, por ahora, seguiré teniendo arrepentimientos. Esa honestidad brutal desarmó más que cualquier golpe. Y cuando el relámpago de poder estalló en el cielo, el grito que lo acompañó no era de guerra. Era de algo mucho más profundo. En mi corazón, siempre creí que sería capaz de reunirme con todos algún día. La explosión de luz lo dijo todo con más fuerza que cualquier palabra. Algunos sueños no se apagan aunque el mundo entero intente apagarlos. Supongo que ya es tiempo de despedirme. Y con esa frase, todo el peso de lo vivido se condensó en un único instante. No era una rendición. Era la decisión más difícil que un hombre libre puede tomar. Y caminó. Solo. Con los derrotados detrás y el horizonte adelante. Sin mirar atrás. Porque quienes han cargado durante siglos con el peso de sus arrepentimientos aprenden que hay momentos en que seguir adelante es el único acto de valentía que les queda. Son como niños que pusieron las manos encima de un tanque. La admiración disfrazada de crítica es la forma más cobarde del respeto. Y él lo sabía. Por eso no respondió. Solo esperó. Gracias. Do-wan. 2 palabras que costaron más que cualquier batalla. Y entre las quejas, las pullas y el gruñido de ejército de no matar, algo inquebrantable se había forjado entre ellos. Algo que ninguno nombraría jamás en voz alta. Un nuevo comienzo, nuevamente. Porque los arrepentimientos no desaparecen, se transforman en el combustible de quienes todavía tienen algo por lo que luchar. Y ellos dos, caminando hacia lo que viene, lo sabían mejor que nadie. Hay victorias que se celebran con risas, y hay victorias que se ahogan en silencio, botella en mano, porque el alma sabe que el precio fue demasiado alto. El capítulo 54 de Plunderer comienza así, con la calma frágil que solo existe después de una tormenta que aún no ha terminado. Después de todo lo vivido, de las heridas que todavía arden, alguien se aferra a él como si soltarlo fuera perderlo para siempre. Hay formas de decir te extrañé que no necesitan palabras, y otras que aprietan hasta que duele. La preocupación se disfraza de enojo. Siempre lo hace. Iña no gritaba de rabia, gritaba de alivio disfrazado, porque verlo vivo era exactamente lo que necesitaba aunque jamás lo admitiría. El grupo volvía a estar reunido, pero algo, invisible y pesado, flotaba entre ellos. El caos del reencuentro llenaba el aire, pero ella no estaba ahí del todo.
Su mente vagaba hacia otro lugar, hacia alguien que todavía no había regresado. Algo no cuadraba, y ese silencio interior suyo era más ensordecedor que todo el escándalo a su alrededor. El festejo seguía, ruidoso y desordenado como solo ellos podían serlo. Pero entre las carcajadas y el caos, una pregunta se instaló como una sombra fría: ¿dónde estaba Dowan? Nadie lo había visto desde que regresaron. Y esa ausencia pesaba. Lejos del bullicio, el silencio hablaba de cosas que las palabras todavía no podían sostener. Ella lo observaba con esa mirada que lo veía todo sin decir nada, una corona de flores silvestres en el cabello, como si el mundo se hubiera detenido por un instante para dejarlos respirar. Él se acercó. Sin palabras, sin anuncios. Solo ese gesto pequeño y devastador que dice más que cualquier discurso. Pero ella no esperaba eso. Y cuando algo inesperado te rompe las defensas, lo único que queda es la verdad en carne viva. Hasta esos dos, incluso ellos habían encontrado algo que ella no podía nombrar sin que le doliera el pecho. Los solteros beben más. Los solteros miran hacia otro lado. Y los solteros se preguntan, en silencio, si Dowan estaba bien ahí donde fuera que estuviera. Él todavía no había contactado. Esas 5 palabras cayeron como piedras en agua quieta. Y cuando el nombre sin decir resonó entre ellas, la calma se hizo añicos. Alguien había escuchado demasiado, y ahora quería respuestas. Nana. El nombre suspendido en el aire como una sentencia. Él estaba ahí, implacable, con esa presencia que no pide permiso para ocupar todo el espacio. Y lo que traía no era un saludo, era el comienzo de algo que nadie quería escuchar. Hi. Una sola sílaba. Pronunciada así, con ese peso particular, con esa calma que es más amenazante que el grito más feroz. Los ojos de él no prometían nada bueno. Y los de ellas reflejaban lo que ninguna se atrevía a decir en voz alta: miedo. Yao. El nombre estalló como un disparo. Ella se abalanzó sin cálculo, sin protocolo, solo con ese impulso puro de quien ha estado conteniendo el aliento demasiado tiempo. Pero detrás de la euforia del reencuentro, la pregunta que más dolía seguía sin respuesta: ¿dónde estaba Rito? Lo hizo. Él lo dijo sin adornos, sin orgullo. Salvó a los niños. Pero el siguiente trazo fue el que heló la sangre: no podía contactar a Tokikase. Intentó comunicarse, y no hubo respuesta. Ninguna. El peor tipo de silencio es el que viene de donde debería haber una voz. Su poder alcanza mentes, construye imágenes, atraviesa distancias, pero no podía encontrarlo. No importaba cuánto lo intentara, la presencia de Tokikase era un vacío absoluto. ¿Cómo puede ser posible? La respuesta que nadie se atrevía a formular era la más oscura de todas. No podía alcanzar su mente. No porque estuviera lejos, sino porque algo fundamental había cambiado. Y entonces, con una frialdad quirúrgica que cortaba más que cualquier hoja, él pronunció lo que todos debían entender: esto tenía un significado concreto. Devastador. Inevitable. Las imágenes del pasado irrumpieron como metralla: niños aterrados, gritos de socorro, el horror de lo que había ocurrido mientras ellos celebraban. Este era el peor escenario posible, y ya era una realidad. Tokikase había desaparecido en el instante más crítico de todos. La transmisión se cortó. Y con ella, la última certeza que les quedaba. Los niños, ¿qué les había pasado a los niños? La pregunta desgarraba el aire y entonces vino la respuesta, pronunciada sin temblor, sin arrepentimiento: los masacramos. 3 palabras. 3 palabras que consumieron todo el oxígeno del mundo. Los masacramos. Dicho así, sin evasión, sin excusa, y entonces la ira estalló, salvaje e imparable, porque algunas verdades no se pueden escuchar sin que algo dentro de ti se quiebre en pedazos. Absolutamente solo. Solo con su furia como única compañera. Los ataques fueron esquivados con una facilidad que helaba la sangre, y alguien intentó apaciguar el incendio antes de que lo consumiera todo. Pero hay una clase de furia que no escucha, que solo arde. Rayos.
El poder desencadenado sin freno, sin control, impacto tras impacto en un cuerpo que ya no reconocía el límite entre el dolor y la determinación. Esto no puede ser. Y sin embargo, lo era. Completamente. El mundo de sus memorias. Eso era lo que destruía, no edificios, no tierra, sino los recuerdos que alguna vez lo habían sostenido. El caos florecía como flores negras en un jardín que nunca debió existir. Detente. Pero nadie se detiene cuando el dolor tiene raíces tan profundas. La colisión fue total. Dos fuerzas que no conocían la rendición chocaron con todo lo que tenían, y el resultado no fue una victoria, fue una explosión de todo lo que había estado reprimido durante demasiado tiempo. Alguien iba a romperse esta vez. Dejen de pelear. La voz de ella cortó el caos con una claridad que ningún golpe había logrado. Y en ese instante suspendido, él la miró. Tsukina. El nombre susurrado como si costara decirlo, como si pronunciarlo fuera ya demasiada vulnerabilidad. La hoja encontró su destino con una brutalidad que paralizaba el corazón. Y ella, entre el impacto y la sangre, no gritó de miedo, murmuró algo. Una pregunta pequeña y devastadora, ¿lo recuerdas? Como si ese momento, ese instante exacto, fuera la clave de todo. Desde el día en que Rito mató a tu persona más amada, has estado absolutamente solo. Las palabras no acusaban, no atacaban. Nombraban una herida que llevaba 300 años supurando en silencio. Y él, que había sobrevivido a todo, que no se había quebrado ante nada, se quedó sin respuesta. ¿Cómo se sintieron? Esos 300 años en el abismo, rodeado de niños que te adoraban, sumergido en un amor que sabías desde el principio que terminaría en tragedia. Ella no acusaba. Preguntaba. Y esa diferencia lo cambiaba todo. No. ¿Cómo podrían? Después de todo, ellos no suprimieron su soledad, la hicieron más grande, más consciente, más imposible de ignorar. Porque cuando alguien te quiere de verdad, la soledad no desaparece, se vuelve insoportable de perder. Siempre lo supiste. Que algún día tendrías que matarlos con tus propias manos. Y ellos lo sabían también, a su manera, sin palabras, y aún así, te siguieron queriendo. No importa cuánto te seguían. No importa cuánto te adoraban. Esa era la condena más cruel de todas. Todo lo que hicieron fue romper tu corazón para hacerte más consciente de tu soledad. Pero ya has hecho suficiente, Tokika-san. La voz de ella era suave, pero cargaba el peso de un mundo entero. Es tu turno de ser salvado. Por favor, déjame. Una pequeña ayuda, dijo ella con esa sonrisa que prometía algo que no era misericordia. La jeringa apareció antes de que él pudiera reaccionar, y lo que inyectó en su sangre no era un antídoto. Era el inicio del abismo más profundo que jamás había conocido. Una droga que magnifica la sed de sangre y convierte al guerrero más temible en un títere. La misma que usaron hace 300 años con Rito, pero esta dosis era 300 veces más concentrada. La voluntad sola no alcanzaría. Nada alcanzaría. ¿Quieres que asesine a Rito? La comprensión llegó como un puño al estómago. Pero no se detuvieron ahí. Tienes a alguien más preciado, dijeron. Alguien más valioso que Rito, más valioso que todos los niños del abismo. Y él lo sabía. Claro que lo sabía. Tu única y preciosa, hija. La imagen de ella se materializó como una acusación hecha de luz y terror. Y en ese instante, algo en él se desmoronó de una manera que ninguna hoja, ningún golpe, ningún veneno había logrado antes. Elige. Matar a tu hija, o convertirte en nuestra marioneta. No había tercera opción. No había escapatoria. Solo ese zumbido oscuro que vibró en el aire como una sentencia, y las gotas que caían, una por una, mientras el tiempo se agotaba. Todo resultó acorde al plan. Funcionó. Y en algún lugar lejano, entre la oscuridad calculada de quien mueve los hilos, un líder había nacido, para la nueva clase A. El tablero estaba completo. Los peones, en su lugar. A partir de ahora, él obedecerá solo a mí.
Las palabras cayeron bajo la lluvia con una frialdad implacable. Y entonces, uno de los que conocía ese nombre lo pronunció como una última advertencia, como un último intento de alcanzar algo que ya se estaba perdiendo: Tokikase. Solo. Bajo la lluvia. Con una katana en la mano y algo oscuro desgarrándose dentro de él. No había palabras para este momento. Solo la figura de un hombre que cargaba 300 años de dolor en los hombros, y una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar jamás. Cada día de esos 300 años, soñó con el momento en que te mató. Cada día, se aferró a esa culpa como si soltarla fuera a traicionar a quien amaba. Tenías razón, Iña. Perdona a tu padre. Por no haber sido honesto. Por haberse quedado solo cuando tú necesitabas que se permitiera ser salvado. Al menos deseo que tú, vivas feliz. Esas palabras, dichas bajo la lluvia torrencial, valían más que cualquier juramento de guerra. El contador del arma marcaba su destino con una frialdad mecánica. Rito, por favor. El número avanzaba. Y el tiempo se acababa. Para proteger a Iña. Eso era todo. No había gloria, no había legado, no había victoria que celebrar. Solo ese nombre, repetido como un latido, como la única razón que quedaba en pie cuando todo lo demás se había derrumbado. Para proteger a Iña. Te suplico que me asesines. El grito rasgó el cielo como si el mundo entero necesitara escucharlo. Y la hoja descendió, y el capítulo cerró así, en la cúspide del instante más devastador, con la lluvia borrando la línea entre el sacrificio y la condena. Fin del capítulo 54. Con la derrota siempre llega el castigo. Y en este mundo, las consecuencias no se hacen esperar, ni piden permiso para destruirte. Su voz no necesitaba volumen para desgarrar. Cada palabra caía como un veredicto inapelable. Fallaron teniendo todo a su favor, y eso era imperdonable. Los acusados no podían ni respirar. 300 años encerrados en tubos de ensayo. La sola idea los hizo quebrarse en instantes. De rodillas, prometieron obediencia absoluta, y él sonrió con algo que daba más miedo que la ira. Ahí estaba él. Destrozado. Cubierto de oscuridad. De pie cuando nadie más lo habría logrado. Algo en ese instante hizo que todos sintieran que algo había cambiado para siempre, y no era bueno. Un tipo de demonio. Eso fue lo que vieron en sus ojos, algo que ya no era completamente humano. Y sin embargo, habló. 2 palabras frías como el acero: estas son mis órdenes. No matarán. Ese era el único mandato que importaba. Las armas cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio, y él sería el único autorizado a decidir sobre la vida. Los abrazó. Con las manos manchadas, con el cuerpo roto, los aferró como si pudiera protegerlos del mundo entero. Todos estaban vivos, gracias al cielo, todos estaban vivos. No son enemigos. Eso decían, pero las palabras sonaban huecas frente a la verdad que él ya conocía: había quienes querían arrebatarle lo único que amaba. Y eso no podía tolerarlo. Rito. El nombre ardió en su garganta como una promesa de sangre. Nunca más lo separarían. Nunca más. Y a todo aquel que lo intentara, lo mataría. Rito. La voz que lo llamaba temblaba de miedo, pero él ya no escuchaba el miedo ajeno. Solo escuchaba el rugido dentro de su pecho: mataré a todos los que intenten quitármelos. Sin fallas. La orden resonó implacable. Todo había sido reducido a ceniza, a nada más que arena entre los dedos. Algo devastador había pasado aquí, y nadie comprendía aún la magnitud. Un parpadeo. Un instante. Y todo fue talado, reducido a arena. Lo que antes era vida ahora era polvo, y desde esa cresta desolada, el coronel Sakai contempló el precio de la guerra. Un camarada perdido. La situación empeoraba gravemente. Capítulo 55, conteniéndose. Cuando el enemigo no solo te supera en número sino que también te roba lo que más duele, el plan entero se derrumba. Perderemos esta guerra. Las palabras cayeron sin dramatismo, frías y certeras como un diagnóstico mortal.
12 soldados contra 200.000 tropas, y encima, el enemigo ahora también tenía balotas. Perder a Tokikase era lo que más dolía. No la derrota táctica, no los números imposibles, sino saber que el enemigo se había apoderado de él. Eso era lo que les quitaba el apetito. Con Tokikase de su lado, el enemigo ya no solo arruinaba el plan, les entregaba su propia carta del triunfo. El ataque sorpresa que era su única esperanza se había convertido en el arma del adversario. El enemigo no era solo la milicia. Era toda Altea. Cada poblador, cada calle, cada vida cotidiana que ellos querían transformar, ya los veía como destructores. La guerra tenía más frentes de los que podían pelear. Él sabía todo desde el principio, y aún así lo envió a la campaña. No por traición. Por fe. Porque este tipo de cosas eran su fuerte, y alguien tenía que creerlo aunque él mismo se subestimara. Mi estrategia es esta. Encuentra la forma de retrasar a la Guardia Real. Una misión imposible encargada a un hombre solo, pero dicha con tal convicción que nadie se atrevió a objetar. Los rostros de todos reflejaban la misma pregunta sin palabras. ¿Puede hacerlo realmente? Y él, sereno en medio del caos, dejaba caer sobre sus hombros el peso de 200.000 vidas. Si tomara el control de la Guardia Real, 200.000 soldados con familias en Altea podrían convertirse en aliados. La rivalidad popular se contendría sola. Era una apuesta descabellada y brillante. Infiltrarse solo en la capital, derrotar al general Robert y su contador de 100.000, con un contador de apenas uno. Imposible. Absolutamente imposible. Y sin embargo, su respuesta fue, no hay problema. ¡Bam! El golpe hablaba más claro que cualquier argumento, incluso herido y con la guardia baja, nadie en esa sala tendría oportunidad contra Tokikase o Chumerman. Quedarse quieto no era cobardía. Era inteligencia. Las órdenes fueron repartidas sin piedad: entrenar, vigilar, contener. Cerca de la muralla del paraíso, cualquier movimiento evidente llamaría la atención de Tokikase. Así que por ahora, cautela. Solo cautela. Irá solo. Sin refuerzos. Sin apoyo. Solo la misión, el peso de todo un ejército sobre tus espaldas, y la mirada de Rito, quien lo observaba desde el silencio con algo imposible de nombrar. Un pequeño objeto pasó de mano en mano con la sencillez de un secreto compartido. Sin palabras. Sin promesas. Solo ese gesto cargado de significado, y la figura que se alejaba hacia los árboles. Cuando las palabras duelen demasiado, el alcohol miente mejor. Nana bebía sola en la oscuridad, pretendiendo que cada trago ahogaba algo que en realidad seguía ardiendo. Nana. Solo su nombre. Pronunciado desde el otro lado de una frecuencia de radio como si el universo entero se redujera a ese instante. Ella lo escuchó, y se le paralizó el corazón. Ninguno de los dos podía dormir. La luna llena era testigo de dos soledades que se encontraban a través del aire, sin tocarse, sin verse, pero más cerca que nunca. Un contador de 17. Era todo lo que él tenía para enfrentar a un general de 100.000. Nana lo sabía. Y aún así él lo decía como si fuera suficiente, como si creyera en algo que ella todavía no podía ver. Pero funcionará. Los Jefangni son lo más poderoso que existe, incluso el llamado rey caído de la penetración los consideraba una amenaza real. La convicción de ella ardía donde el miedo de otro se apagaba. Me hiciste preocupar por nada. Pero mientras lo decía, el tono traicionaba todo. Pele y Linne tenían noticias, y él las interrumpió. Porque había algo más urgente que decirle a Nana. Iré solo. No llevaré a los Jefangnis conmigo a la capital. Una decisión que cayó como una roca en aguas quietas, dejando ondas que nadie sabía cómo detener. El General Robert. Desde el momento en que se aprobó el abandono de las armas nucleares, él ordenó erradicar a los niños del abismo. Y los Jefangnis eran exactamente eso, lo que él más quería destruir. No puedes ir solo. La desesperación de ella era real, visceral, irrefrenable.
Un contador de 1 contra 5.000 soldados y un general todopoderoso era una sentencia de muerte, y él lo sabía perfectamente. Su sueño era superar a su padre, el supremo comandante. Limpiar su nombre, recuperar la Guardia Real, y para lograrlo, no tenía otra opción. Tenía que ir. Aunque fuera el último camino. Y además, por mi convicción. 2 rostros. 2 determinaciones que se miraban a través del mismo espejo roto. Uno listo para partir. El otro resistiéndose a dejar ir. No estoy llorando, estoy enojada. Sí. Sus palabras eran contradicción pura, pero él la conocía demasiado bien. Y con voz suave, le dijo lo que necesitaba escuchar: no eres cualquiera. Ve y gana por todos nosotros. Las lágrimas no pedían permiso. Y ella, que tanto se resistía a mostrar debilidad, que tanto insistía en no estar llorando, se desmoronaba en silencio mientras él le prometía volver. Volveré. 2 palabras que atravesaban el ruido estático de la radio y se clavaban en el pecho como una promesa que duele más que el adiós. Y luego, silencio. Solo el sonido de sus propios sollozos. Nana lloraba. Sola. En la oscuridad de un campamento que de repente se sentía infinitamente vacío. Y ninguna palabra en el mundo podía llenar ese hueco que él había dejado al irse. No estaba sola. Ersan apareció en la noche como quien sabe exactamente cuando alguien necesita que alguien más simplemente esté ahí. Sin preguntas. Sin discursos. Solo presencia. El caballo podía llegar a la capital en 3 días. Era un regalo, pero también era una despedida inminente. Y sus compañeras le dijeron lo que el corazón a veces necesita escuchar de otra boca: no importa cuán mal se tornen las cosas, siempre nos hará sonreír. Tienes que dejar de contenerte. La risa y el llanto se fundieron en un solo instante luminoso. Sus compañeras la empujaban hacia él, hacia el camino que ella sabía que tenía que recorrer. Esperándote. La mano extendida en la oscuridad. Un gesto pequeño que lo contenía todo: el miedo, la esperanza, la decisión de no dejarlo ir solo. Ven, conmigo. Iré contigo. Las lágrimas ya no eran de miedo sino de algo mucho más profundo. No te atrevas a morir. Y así, con esa promesa ardiendo en el aire del bosque, él partía hacia la capital, y ella lo seguía. Hacia el lugar donde pertenecen.